Muy bien, ahora sí, estamos 26 de octubre, 8 de Mar Heshvan. Estamos para comenzar un nuevo shiur de rituales de pasaje, ritos de paso. ¿Sí? Acuérdense que las expresiones en antropología son bien parecidas, dependiendo del autor, dependiendo del caso. ¿Sí? Y la última vez estuvimos estudiando justamente el primer ritual de pasaje, ¿sí? Porque nacen todos los seres humanos, pero hacer el pasaje a una instancia distinta, eso le corresponde a cada cultura. En el caso del judaísmo, el ritual de pasaje para comenzar la vida dentro del pacto, ¿sí? Es el Brit Milá o el Simchat Bat, como hemos visto. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah, tiene de alguna forma una lógica parecida a lo que estuvimos trabajando la semana pasada. En un sentido, por ejemplo, vamos a encontrar un parecido con respecto a esta diferenciación entre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Ya que tenemos dos rituales que son distintos pero similares al mismo tiempo. Y así como nos pasó que la vez pasada teníamos una cantidad de fuentes enormes para trabajar la idea del bar mitzvah, la idea del bat mitzvah es mucho más acotada. ¿Sí? Si bien tiene algunos indicios más de lo que nos imaginaríamos cuando pensamos en el bat mitzvah. ¿Sí? Que me imagino que quizás algunas de las mujeres que están presentes en su juventud no lo han hecho, ¿sí? Porque en ese momento no estaba institucionalizado como un ritual de pasaje en la comunidad judía. Pero sobre eso vamos a hablar un ratito. Cuando hablamos de este ritual, cuando hablamos del bar o el bat mitzvah, estamos hablando claramente de un ritual de pasaje a la adultez. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué condiciones hay, vamos a ver qué especificaciones hay, y vamos a tratar de pensar juntos qué rol ocupa, ¿sí? Dentro de la vida judía algo como el bar o el bat mitzvah, que hoy es algo súper difundido y creo que ocupa un lugar central en la vida de muchos Yehudim. Muchas veces implica la última, la última instancia de la religiosidad judía como el último momento y después una vida secular. ¿Sí? Así que claramente es un ritual que deja una impronta o que tiene que dejar una impronta para que después la vida tenga algún gustito, ¿sí? Tradicional. Bueno, vamos a empezar con la presentación de hoy. Vamos a poner por acá. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ya acá la imagen dice un montón sin decir nada, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para después, cualquier cosa. Sí voy a decir una cosa, ¿cómo se llama? Los atriles de lectura estos, yo quiero un par para mi casa, para el templo, para todo. Deben estar muy buenos. Bueno, acuérdense que lo primero siempre es tratar de revisar las Mekorot, tratar de encontrar en las fuentes algo que nos ligue con esto que estamos por hacer. Y la semana pasada, que era tan fácil, porque la verdad para el Brit Milá es muy fácil encontrar Mekorot, están muy explícitas en dos lugares de la Torah, en el caso del Bar Mitzvah se nos complica un poco. ¿Sí? No encontramos en la tradición bíblica, y vamos a ver si podemos rastrear algo en la época rabínica, en la Mishnah y el Talmud, algo que nos refiere al Bar Mitzvah. En el caso de la Torá, no. No hay ninguna mención explícita al Bar y mucho menos al Bat Mitzvah. ¿Sí? O sea, no se nos explica que haya surgido en algún momento esta costumbre, que sea a los 13 años, ¿no? ¿Sí? Todo lo que vamos a encontrar relacionado con la Torá tiene que ver con comentarios o con exégesis, puede ser un midrash, ¿sí? Relacionado con lo que va pasando en la Torá, pero no está explícito en la Torá. Esto ya es un montón, porque acuérdense que en la halajá, lo que tiene su basamento en lo bíblico, tiene un peso mucho más fuerte que todo lo que tenga su basamento en algo que aparece posteriormente. ¿Sí? O sea que ya el Bar Mitzvah arranca medio extraño. Lo primero que traje para mostrarles es un comentario muy muy bueno que va a aparecer dentro de algunas parashot. Sé que lo van a trabajar con Benja cuando toque, ¿sí? En Parashat Shavua, en Parashat Toldot. Faltan unas semanas.
Hay un pasuk muy lindo de Bereshit que dice: Veigdelu Nearim, Vayehi Esav ish Yodet Said, ish Sade, Yaakov ish Dam, Yoshev Oalim. Dice que crecieron los jóvenes y Esab se hizo hombre que sabía cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era hombre íntegro, morador de tiendas. Les recomiendo también ver el comentario de Rashi a la palabra Tam en ese caso, pero vamos a concentrarnos en la primera parte, ¿sí? Porque cuando Rashi comenta de las palabras de Igdelua Nearim. Es importante, cuando nosotros estudiamos de Rashi, no sé si lo habrán visto con Benjo, quizás lo van a ver, siempre los comentarios que se hacen sobre algún pasuk o sobre algún fragmento de la Torah, o digamos sobre un fragmento de un fragmento, cuando nosotros tenemos un pasuk, pero Rashi comenta sobre dos palabras, lo que se usa, ¿sí? Rashi cita las palabras que va a comentar. En este caso es Vaigdelu Nearim, y crecieron los jóvenes, ¿sí? Y lo que es importante es que esto se llama Dibura Matjil. El Dibura Matjil a veces se lo coloca como Dalet Hei Dibur Amatjil, ¿sí? El Dibur Amatjil es qué es lo que va a comentar tal comentarista. En este caso Rashi comenta Dibura Matjil Vaigdelu Nearim. ¿Qué es lo que va a decir? Dice que mientras eran jóvenes no podían distinguirse por lo que hacían, uno del otro, Esab y Jacob, y nadie prestaba mucha atención a sus personajes. Pero cuando llegaron a la edad de 13 años, uno fue a la casa de aprendizaje y el otro fue a los templos idólatras. ¿Sí? El primero, estamos hablando de Jacob, el segundo de Esab. ¿Sí? Eran irreconocibles el uno con el otro hasta que tenían 13 años. ¿Sí? Esta idea no es de la Torah, esta idea es de la Edad Media. ¿Sí? En realidad Rashi la trae de un Midrash que podemos rastrearlo más o menos en el siglo IV o V, ¿sí? De nuestra era, o sea que no es tan antiguo como la Torah, pero estamos hablando de una de las primeras apariciones, ¿sí? De algo que pasaría a los 13 años. ¿Ok? Fíjense, a ver, ahí está. Hay otra mención más, de vuelta, no en la Torá, sino un comentario a la Torá que tiene que ver con la edad de Leví, ¿sí? Uno de los hijos del patriarca Jacob, ¿sí? Si no me equivoco, 1, 2, 3, cuarto, ¿sí? Hijo de Jacob. Dice, Vayei Vayimashishi, fue en el día tercero, Viotam Koabim, Bekehu Shnei Benei Jacob, ¿sí? Shimon Belevi Ahei Dinah, Ish Harbo. Aconteció en el tercer día, cuando estaban doloridos, tomaron los dos hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, cada hombre su espada, y se allegaron a la ciudad que estaba confiada y mataron a todo varón. Esto tiene que ver con el relato del secuestro de Dina, podemos analizarlo en otro momento, pero lo que importa acá es la palabra Ish. ¿Sí? Ahei Dina Ish Harbo. ¿Sí? Cada hombre con su espada. Ish. Como dice Ish, se considera que son hombres. Y lo que hacen los rabanim es calcular la edad de Leví, en este caso, y decir, tenía 13 años. Esto significa, porque Shimón es más grande que Leví, ¿sí? Entonces hay que calcular la edad del más chico. Como Leví tenía 13 años, según los cálculos que les dan, significa que entonces a los 13 años es un hombre. A los 13 años se lo considera ya como un hombre completo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? No tenemos fuentes de la Torá, tenemos fuentes que comentan la Torá y ubican menciones o aproximaciones al Bar Mitzvah en algunas cositas que van apareciendo en la Torá. ¿Sí? Fíjense, pasamos a la Mishnah. Estamos hablando de algo mucho más posterior. En este caso, una Mishnah muy, muy linda, muy conocida de Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah número 21, ¿sí? Y que vamos a leerla y vamos a discutirlo un poquito. Dice U y Omer, cuando dice U, ¿sí? Él se refiere a Yehuda ben Teima, que viene hablando desde la Mishnah anterior. Dice, Benjamín Shanim la Mikra. A los 5 años está hablando de las etapas del niño, no de la niña, porque acuérdense que en la tradición rabínica las mujeres no estudian, ¿sí? Benjamín Shanim, la Mikra, un niño de 5 años ya tiene que empezar a estudiar Tanaj. Ben Eser, a los 10 años, la Mishnah, tiene que estudiar Mishnah. Ben Shalosh Esre, la Mitzvot, y acá es lo clave, ¿sí? A los 13 años le corresponde el cumplimiento de las Mitzvot, ¿sí? Benjamín Esre, la Talmud, a los 15 años el Talmud.
Ben Shmon Esrei la Jupá, ya está, es una buena edad para casarse a los 18. Ben Esrim Lirdov, ¿sí? A los 20 años se entra, digamos, en la vida activa. Ben Shloshim la Koach, a los 30 es el momento de plenitud de la fuerza de uno. Yo tengo 29, así que tengo que empezar a entrenar para llegar a los 30, como lo entiende el rabino Deri, en la plenitud, ¿sí? De plenitud física. Ben Arbaim, a los 40 años, a los, uy, perdón, ahí está, a los 40 años se alcanza la plenitud del discernimiento, ¿sí? La Binah. Ben Hamishim la Etzá, a los 50 años se puede aconsejar. Ben Shishim la Zikna, a los 60 se llega a la vejez. Ben Shivim la Seibá, se llega a las canas, a los 70, en este caso se refiere a la ancianidad. Ben Shmonim la Gurá, a los 80 llegan los que tienen fuerza, los vigorosos. ¿Sí? Ben Tishim la Suah, a los 90 uno es considerado un decrépito. Ben Mea Keilu Met, a los 100 es como si estuviese muerto. Beabar o Batel Mina Olam, y como si ya hubiese pasado y estuviese fuera de este mundo. ¿Sí? Saca un poquito la pantalla. ¿Vieron, no? Esta cuenta a los más jóvenes nos va poniendo algunas cosas para ir teniendo en cuenta de si estamos bien o mal con nuestra edad. A los más grandes ven como nos da un indicio de que la vida en la época de la Mishnah, que es mucho después de la época de la Torah, tenía una medida muy distinta a lo que consideramos hoy. ¿Sí? Una persona de 50, de 60, de 70, ni hablar de 80, 90, 100, ¿sí? En la época de la Mishnah era eh, mucho más extraño, mucho más raro. ¿Sí? De hecho, una de las razones por las que podríamos pensar que la entrada a la adultez es a los 13 años es porque la vida nos extiende 10 veces más. ¿Sí? La vida se extiende unas 2, 3, 4 veces más, ¿sí? que esa edad de 13 años. Mi abuela, acá que está conectada mi abuela siempre me cuenta que ella pudo conocer, lo contaría ella, pero no sé si puede abrir el micrófono. Ella pudo conocer a sus abuelos, ¿sí? A mi bisabuelo. Ahí está, tu bisabuelo. Contá, dale. El 6 de viejito. Bueno, algo que es poco usual, algo poco común, ¿sí? Que alguien Poco de, común. de la generación de ella pueda conocer a su bisabuelo, ¿sí? Que de hecho, sea de paso, están todos acá están todos en La Plata, están enterrados en La Plata, así que da de varias generaciones. Es extraño, porque por lo general, en la época que estamos estudiando, la gente no conocía a sus abuelos, no sus bisabuelos, a sus abuelos no conocía, ¿sí? Era imposible. Y si los conocía, era una persona mayor que no se movía, ¿sí? Que estaba todo el día acostado, sentado, tirado, qué sé yo, y vivía en la casa hasta que se muriese y pudiese hacer un lugar más en la casa. ¿Sí? Así como lo digo, tan crudo, así es como pasaba. ¿Está bien? Los padres, ¿sí? Ocupaban el lugar de jefes de la familia porque no había alguien más arriba. ¿Sí? No había abuelos que estuviesen por encima de todo. ¿Sí? ¿Golde? Sí, no, te escucho muy bajito. ¿Podés ponerlo un poco más fuerte? A ver ahí, ¿mejor? Ahí está mejor, Yo lo tengo sí. igual que siempre. No quiero. No sé por qué te escuchaba tan bajito. Bueno. Entonces, este es el paso a paso que va siguiendo Rabbi Yehuda ben Taima en la Mishnah, tratando de ir armando como una serie de etapas que uno tiene que pasar en la vida. A los 13 años, la etapa que corresponde tiene que ver con las mitzvot. ¿Sí? Es la primera mención que tenemos tan palpable de que a los 13 años hay una relación especial con el cumplimiento de las mitzvot. ¿Sí? Hasta ahora no había ni una mención. Nada. Cero. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue. Acá tenemos un par de menciones en el Talmud. ¿Sí? Antes voy a decirles que en la Mishnah hay una mención más, pero está como medio oculta. ¿Sí? En el Tratado de Nedarim, en el Tratado de los votos, de las promesas, ¿sí? Se habla de que una persona de 13 años o una mujer de 12 podría hacer votos
Esto es importante porque solo se considera que un adulto puede hacer algún tipo de promesa, ¿sí? Que su palabra vale algo. Los chicos no hacen promesas. ¿Está bien? Distinto a, no sé, los chicos de 9 años que juran a la bandera hoy en día, o juramos a la bandera hoy en día. En la época de la Mishnah, recién a los 13, ¿sí? Esto se va a relacionar con lo que vamos a leer ahora. No vamos a leer toda la suya, pero sepan que es un pedacito de Yoma, ¿sí? del tratado que habla sobre Yom Kippur. La hoja 82a habla de distintas opiniones. Acá tenemos algunas que son la de Rab Una, Rab Nachman y la de Rabbi Yohanan, que hablan justamente de Yom Kippur, el ayuno de Yom Kippur y los chicos, ¿sí? Porque como ustedes saben, hay una costumbre, ¿sí? de ir preparando a los chicos para que cuando lleguen a la edad de las mitzvot ya estén preparados para poder ayunar, ¿sí? Esto es, que años antes se los vaya entrenando, quitándoles algo de las comidas cotidianas que harían ese día, ¿sí? Entonces dice así, vamos a hablarlo directamente en español, ¿sí? para ganar tiempo. Dice: uno entrena a un niño sano de 8 años y 9 años para ayunar durante varias horas. A los 10 años y 11 años completan el ayuno por ley rabínica, y a los 12 años completan el ayuno por ley de la Torá, ¿sí? 11 y 12. Esto se aplica a las niñas que alcanzan la madurez y se ven obligadas en las mitzvot a los 12 años. Opinión de Rab Una, la primera mención en toda la historia que tenemos de que una mujer cumple mitzvot a partir de los 12. ¿Sí? Rab Nachman dijo: a los 9 años y 10 años uno los entrena para ayunar durante varias horas. A los 11 y 12 completan el ayuno por ley rabínica. A los 13 años que completan el ayuno por ley de la Torá. Esto se aplica a los niños. Entonces acá tenemos que para los varones es distinto, ¿sí? Que a los 13 sería el cumplimiento de la mitzvah midoraita, ¿sí? La mitzvah tal cual aparece en la Torá. Y Rabbi Yohanan dice: no hay obligación con respecto a los niños que completen el ayuno por ley rabínica, más bien a los 10 y 11 años uno los entrena para ayunar durante varias horas, y a los 12 años las niñas están obligadas a completar su ayuno por ley de la Torá, ¿sí? O sea que acá tenemos la primera mención de que a los 12 años las niñas, a los 13 años los niños, cambia su estatus, ¿sí? Cambia el estatus de ellos con respecto al cumplimiento de las mitzvot, ¿sí? Esto nos da la pauta de que, número uno, corresponde a un año, ¿sí? Corresponde a un momento de la vida. Número dos, que antes de ese momento se pueden hacer cosas para ir entrando en la ritualidad. Esto es algo que podemos encontrar en las fuentes como, ahora se le conoce como Leshem Jinuj, pero tiene que ver con la intención de ir educando, la intención de ir enseñando, ¿sí? Como varias veces hablamos que para enseñarle a un chico a rezar hay que mostrarle cómo reza el papá, ¿sí? Y que tenerlo bien al lado, bien pegadito, y que vaya repitiendo. Cuando tiene que rezar por sí mismo ya lo hace sin problema, ¿está bien? De esto es la misma manera, ¿sí? Estamos en Yom Kippur y en la casa a los chicos les preparamos un banquete, ¿sí? Hay una diferencia entre que los chicos puedan comer a que los chicos coman como si fuese un día de fiesta, ¿sí? Puede haber algo intermedio para ir acostumbrando a los chicos para que se den cuenta que ese día es un día distinto. 12 años y 13, el estatus cambia, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos otra fuente del Talmud, en este caso de Baba Metzia, ¿sí? El tratado de Baba Metzia, el portón del medio, que habla justamente, es la primera mención en toda la historia a las palabras bar mitzvah, ¿sí? Pero vamos a ver que no se hace referencia a lo que nosotros nos imaginamos con un bar mitzvah a priori. Porque dice, la Gemara elabora, dice que el dilema se plantea de acuerdo con el que dice que el estatus legal de un agente, de una persona, es como la de sí mismo. Esta norma, ¿sí? que en castellano no se entiende muy bien, la estudiamos la semana pasada, ¿sí? Fíjense, acá dice Shlujo Shel Adam Kemotó. Shlujo Shel Adam Kemotó es la norma halágica que tiene que ver con que una persona puede cumplir determinadas mitzvot en nombre de otra. Por ejemplo, habíamos visto la semana pasada que el Moel es un Sheliach Mitzvah, ¿sí? Entonces,
lo podemos pensar de esa manera. Podemos hablar de un sofer, por ejemplo, ¿sí? Un sofer que escribe una Torá y cumple la mitzvah por uno, ¿sí? O sea, uno también está cumpliendo la mitzvah. Entonces dice que que el dilema se aplica con respecto al estatus legal, ¿sí? De este Sheliach Mitzvah, si es como la de sí mismo. ¿Qué dice? ¿Se aplica este asunto solo a un agente que está obligado en mitzvot, al igual que el que lo nombró? Pero para un esclavo que no está plenamente obligado en mitzvot, ¿el principio no se aplica? No importa el trasfondo de esta discusión, lo que importa es, ¿sí?, que acá acaban de mencionar los Jajamim, ¿sí?, las palabras bar mitzvah, obligado en mitzvot. Esto nos saca un poquito de lo que nosotros solemos pensar del bar mitzvah. Solemos traducir la palabra bar como, ¿qué significa bar? Hijo. Hijo. En arameo, bar es hijo, ¿sí? Hijo. Bar plukta, bar kapara, bar nachman, bar lo que sea, ¿sí? Pero bar no significa hijo cuando hablamos de bar mitzvah. No es hijo de las mitzvot, sería algo demasiado simbólico. Bar es una persona que está sujeta a, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nos habla de que dice un Sheliach mitzvah, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de un Moel puede cumplir la mitzvah por uno, pero dice que, por ejemplo, un Eved, un esclavo, no puede cumplir una mitzvah por uno, porque si no está bar mitzvah, si el esclavo no está sujeto a las mitzvot, no podría cumplir la mitzvah por uno mismo, ¿sí? Ese es el uso que le dan a las palabras bar mitzvah, distinto a lo que nos solemos imaginar hoy, ¿sí? Muy bien. Y una mención más de Kiddushin, ¿sí?, del tratado de Kiddushin en el Talmud, que trae una veraita que dice: todo el mundo está de acuerdo con respecto a que un niño de 9 años que desarrolló 2 pelos púbicos, que esto no se considera un signo de adultez, ya que se tratan como pelos que crecen en un lunar. ¿Por qué esta discusión? Porque en el Talmud la adultez, tanto en los varones como en las mujeres, está muy relacionada con el crecimiento de los vellos púbicos, ¿sí?, de cada uno de los niños, ¿sí? Por lo general, y esto acuérdense que a los jajamim les da una vergüenza tremenda hablar de las partes íntimas de la persona. Entonces, con un montón de delicadeza trabajan el tema de Shtei Searot, los 2 pelos que salen, dicen en la Atará o en el Keter, ¿sí?, en la corona, ¿sí? En la corona se refiere a el contorno, digamos, de los miembros sexuales. ¿Está bien? O sea, que lo que vemos en Kiddushin, además de la edad, es que había algún cambio físico, ¿sí?, que algo pasaba en el cuerpo, que los rabanim podían darse cuenta, y que en algunos casos, cuando el cambio físico se daba antes que la edad, se consideraba que la persona ya estaba entrando en adultez, ¿sí?, a pesar de no tener la edad. Por ejemplo, podía pasar de una niña de 11 años y 6 meses, ¿sí?, o en un niño de 12 años y 6 meses, ¿sí?, y el estatus legal iba cambiando. El que va a agarrar esto y lo va a trabajar bien, vamos a ver, va a ser el Rambam, ¿sí?, que con su mirada un poco más médica, un poco más holística, digamos, lo va a encauzar un poquito, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Porque acá estamos tratando de rastrear. Dale. ¿Es una pregunta? No, mi pregunta. Erika primero, Cita después, dale. Cuando habla de la mujer, la cita esa, ¿de qué año es? No podemos especificar el año, pero tiene que ser entre los siglos 3 y 5, 6, ¿sí? 200 y pico a 500 y pico, como mucho, ¿sí? Yo diría que debe ser más en la mitad, ¿sí? Más que nada siglo 3, 4, porque es donde más se desarrollaron este tipo de tratados, ¿sí? Igual, ojo, lo que trajeron es una veraita, así que ahora pensando en voz alta, la fuente debería ser anterior, debería ser en realidad de los siglos 1 o 2, ¿sí? Porque es una fuente tanaítica la que traen arriba de la mesa. ¿Cita? Mi pregunta es sobre la palabra bar, porque siempre pensé que era hijo.
¿Cuál es o sea, se usa la palabra, es aramea? ¿Cómo se sabe que también quiere decir eso? Ahora la vamos a trabajar un poquito, ¿sí? La traje Bueno, y van a ver otro ejemplo también lo conocen para darse cuenta que algunas palabras eh, pueden tener este doble sentido, ¿sí? ¿Alguno más por ahí antes de seguir? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Eh, Ahí está. Bueno, fíjense lo siguiente. Ahí justamente como decíamos, el objetivo del Bar Mitzvah es el pasaje a la vida adulta, ¿sí? Es decir, sujeto a las obligaciones que conlleva la halajá. Bar, quien está sujeto a partir de ese momento puede ser parte del minyan, de un beit din, de un tribunal, o realizar compra-venta, ¿sí? Vamos hasta con un cachito. Así como cuando estudiábamos Pirkei Avot, que decíamos que Avot no significa de los padres, ¿sí? Sino que significa principales, preponderantes, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de las prohibiciones de Shabbat, hablamos de las Avot Melajá, ¿sí? De las prohibiciones principales, no de las prohibiciones de nuestros padres, ¿sí? En este caso pasa lo mismo, pero con la palabra hijo. Hijo, en arameo se dice bar, ¿sí? Podemos encontrar un montón de referencias de rabinos que se llaman Ploni bar Ploni, ¿sí? Fulano, hijo de fulano. Y en este caso, no tiene que ver con una relación filial con las mitzvot, sino una relación de dependencia. Porque acuérdense que en la antigüedad los hijos dependían de sus padres, ¿sí? Pertenecían de alguna manera a sus padres. La misma idea está transferida a la persona con respecto a las mitzvot, ¿sí? ¿Qué es lo que podía hacer un chico con 13 años? Podía formar parte de un minyan, hoy en día sigue pasando. Puede formar parte de un tribunal, sigue pasando. Y la tercera, ojo, la tercera dice que puede comprar y vender. Porque a partir de los 13 se considera que ya tiene un estatus legal propio, ¿sí? Era muy común en las comunidades, por ejemplo, cuando se anotaban, me acuerdo en La Plata, cuando una vez revisamos listados de socios antiguos, había un listado bastante más corto de lo que imaginábamos. ¿Pero por qué? Porque solamente estaban inscritos los paterfamilias, digamos, los padres de la familia. No estaban los chicos. Un chico se inscribía en el listado una vez que salía de la casa, ¿sí? Una vez que formaba parte de un grupo familiar distinto. Esto es lo que pasa con el bar mitzvah. Hasta esta edad, ¿sí? El chico pertenece al padre. Ahora vamos a ver en qué tipo de casos. Y que está habilitado para comprar y vender, y esto quiero que lo tomen no con pinzas, pero quiero que lo entiendan con la mente de la época, lo habilita a casarse. Porque no se olviden, no hay que entenderlo tan literal, pero no se olviden que el matrimonio en el judaísmo es una transacción, ¿sí? No porque la mujer sea un objeto, no es así, ¿sí? No es así. Pero sí es una transacción entre la familia de la novia y el novio, ¿sí? Entonces, está claro que en este momento se permite que el chico se case. Como decía en la Mishnah de Pirkei Avot, no era común que los chicos se casen hasta los 18 años, ¿sí? No tenemos hombres casándose antes de los 18 por lo general. Sí tenemos chicas, ¿sí? Mujeres, desde los 12 años en adelante, ¿sí? ¿Rogel? Sí, lo que pasa es que estoy con esto y no sé ni cómo se usa. ¿Por qué entre la familia de la novia y la novia? ¿Qué es eso? ¿La familia del novio y la novia? No, al revés, la familia de la novia con el novio. Porque Ah, la ¿por novia qué, no tiene... Y porque la por qué novia la no tiene... transacción? Porque, ¿Y por qué no es porque, entre el hombre y la mujer en vez de la familia? ¿Por qué se mete la familia? porque la mujer hasta que sale de la casa le pertenece al padre. Y una vez que sale de la casa le pertenece al marido. ¿Sí? ¡Qué horror! No, vamos de vuelta. No estamos estudiando historia, estamos estudiando halajá, ¿sí? La halajá vive en el momento en que es desarrollada, ¿sí? Hoy en día, cuando dos personas se quieren casar, el chico no le pregunta a la familia, al suegro. Pero en la ortodoxia de hoy también corre eso de las pertenencias.
En la mayoría de los casos no. En la ultraortodoxia sí. Pero en la mayoría de los casos, en la ortodoxia no. En la ortodoxia mientras se case con un IDJ, Claro. no hay problema. Ok. Sí. Pero analicemos las fuentes como lo que son, fuentes. ¿Sí? Son fuentes escritas en un momento histórico. ¿Sí? No nos corresponde a nosotros juzgar a las fuentes. No es el momento ahora. ¿Sí? Cuando pensemos el rol de la mujer en el siglo XXI y el casamiento, si seguimos haciendo lo mismo que esa fuente, ahí sí tenemos que replantearnos algo. ¿Ok? Lo que suele despistar con respecto al casamiento es la palabra kinyan, ¿sí? Porque en la Mishnah, en Kedushin, la primera Mishnah dice Aisha niknet, la mujer es adquirida, comprada, si lo entendemos de forma literal, pero no se trata de la compra de la mujer, ¿sí? En la halajá queda bien claro, la mujer no es una esclava, no es un objeto, ¿sí? Se trata de una transacción, porque en la tradición siempre había algo que iba y algo que volvía de parte del novio, de parte de la familia de la novia. La dote, los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Entonces ya entendemos más o menos a qué está habilitado un bar mitzvah. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que estamos hablando de una edad. ¿Sí? No estamos hablando necesariamente de un ritual. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando hablamos la semana pasada dijimos que los rituales son acciones públicas concretas que uno hace para manifestar el pasaje de una etapa a la otra. Acá lo que estamos vislumbrando a priori es que el ritual no existe, ¿sí? Que todo se cumple con la edad. ¿Se entiende? Es decir, una mujer de 12, un hombre de 13, una mujer de 82, un hombre de 53, ¿sí? Están en el mismo estatus, hayan o no hayan completado el ritual, porque las fuentes en un primer momento no nos hablan de un ritual, nos habla de etapas de la vida que cambian solamente cuando cambia la edad, ¿sí? Vamos a ver cómo esta idea va cambiando, va evolucionando, aunque hoy, y me adelanto a la película, sigue siendo de la misma manera, ¿sí? Hoy la frase hacer el bar mitzvah tiene y al mismo tiempo no tiene sentido. Vamos a verlo juntos. Miren. Primero, en el Midrash encontramos algunas menciones con respecto a esto. Por ejemplo, hay un Midrash en Avot de... Pirkei de Rabbi Eliezer, ¿sí? Encontramos un Midrash que habla de que Abraham tenía 13 años cuando abandonó a los ídolos de su padre, cuando se empezó a descubrir que había otra cosa. Lo que no nos explica Rabbi Eliezer o quien compiló esa obra es qué pasó con Abraham desde los 13 hasta los 75, ahora que estamos en Parashat Lech Lecha. Abraham tenía 75 años en Lech Lecha. Bueno, ahí pasaron unos 62 años. ¿Qué pasó en esos 62 años? Estuvo ahí pensando, maquinando alguna idea, ¿sí? Pero es importante que ya en la época rabínica empiezan a ver la edad de 13 como una edad importante. Y lo que decía antes, hacer el bar mitzvah, dice, aunque tenemos algunos indicios de la época del Beit HaMikdash, lo cierto es que no encontramos ningún tipo de celebración especial antes del siglo, XIV o XV, y los primeros son en Alemania, ¿sí? ¿Qué tenemos de la época del Beit HaMikdash? Tenemos, por ejemplo, una Mishnah de Masejet Sofrim, que nos cuenta de que se felicitaba de alguna forma especial a los chicos que terminaban de cumplir con el ayuno. ¿Sí? Los chicos que cumplían el ayuno, a esa edad, se los felicitaba con una comida, un tipo de seudat mitzvah. ¿Sí? Nada más. No tenemos ningún tipo de aparición más. Recién en los siglos XIV, siglo XV, empezamos a ver en Europa Central, ¿sí? Lo que llamamos la región de Ashkenaz, propiamente dicha, ¿sí? La región entre Alemania y Polonia, ¿sí? Empezamos a encontrar algunas cosas distintas. Empezamos a encontrar algún tipo de ritualización de todo esto, ¿sí? Porque hasta ese entonces solo con tener la edad alcanzaba. Cuando yo le explico esto a los chicos en preparación de bar o bat mitzvah, les digo, hay una diferencia entre ser bar mitzvah o bat mitzvah y hacer el bar o bat mitzvah. Ser
tiene que ver con la esencia de este pasaje, que es la esencia es una esencia temporal. Y lo segundo, ¿sí?, tiene que ver con la ritualización de esa esencia, que es hacer el bar mitzvah, manifestar de alguna manera públicamente que uno acaba de pasar a esa nueva etapa. ¿Sí? Cuando se lo explico a los chicos les digo, es como si yo, por ejemplo, cumplo años, y vayan anotando para el año que viene, así me regalan algo. Yo cumplo años el 20 de junio. ¿Sí? Ahora, yo puedo celebrar mi cumpleaños o no. Si lo celebro, estoy haciendo pública el pasaje de una etapa a otra, de los 29 años a los 30. ¿Sí? Pero más allá de que yo celebro o no eso, que lo ritualice o no, los años los cumplí igual. ¿Se entiende? En el caso de Bar Mitzvah pasa lo mismo. Una persona, mujer, cumple 12 años y un día, ya está. ¿Sí? Automáticamente es Bat Mitzvah. Ritualizarlo es manifestar públicamente de alguna manera que ese pasaje, que sea de forma natural, también tiene algo especial con respecto a las capacidades de uno, con respecto a las posibilidades de uno. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué aspectos, pero bueno, ustedes se irán imaginando porque creo que todos habrán sido parte o habiendo participado de algún bar o bat mitzvah en su vida. Cualquier cosa igual que yo diga que no se entienda bien, me dicen. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? No es lo mismo ser y hacer bar mitzvah. Algo es natural, algo es ritual. ¿Sí? Y fíjense, cuando hablamos de la ritualización, hablamos de algunas costumbres que se empezaron a usar. Costumbres que tienen que ver con mitzvot, porque acuérdense que la idea es que uno pase una etapa de mitzvot, pero que hasta ese momento no había una obligación de que los chicos o las chicas más adelante hiciesen esto. La primera es la aliyá a la Torah, ¿sí? Que el chico sube una porción de la Torah, dependiendo de la época y del lugar, las costumbres varían. Por ejemplo, en Europa Oriental, ¿sí? En Polonia Oriental, en Lituania, en Rusia, encontramos la costumbre de que pasen un día lunes o un día jueves. ¿Sí? En Europa Central, en Europa Occidental, encontramos más costumbres, esto en los siglos XIV, XV, XVI, encontramos más costumbres de que pasen día sábado y que pasen al maftir, ¿sí? Que pasen a la aliyá agregada. ¿Sí? Los Bnei Mitzvah subían a esta aliyá agregada y después leían la porción de la Haftará. ¿Sí? Así se acostumbraba a hacer. ¿Ok? Distinto como lo pensamos hoy, en esa época todavía en varios lugares quien subía a la aliyá leía la Torá. ¿Sí? Acuérdense que no es lo mismo y una diferencia. La segunda tiene que ver con los tefilín. Los tefilín se convirtieron, ¿sí?, en un símbolo del pasaje a la adultez. ¿Por qué los tefilín? Porque acuérdense que en cierto sector de la tradición ashkenazí, el talit gadol no se usa hasta el casamiento. ¿Sí? O sea que el que tenía que ocupar el lugar de la ritualización tuvieron que ser los tefilín. ¿Sí? Es importante esto, se hace en el mundo más tradicional, el mundo conservador puede variar un poco. Esto se hace desde que el chico cumple los 13 años. ¿Sí? No cuando encuentran la fecha para hacer el bar mitzvah, 13 años y un día, si no cae Shabbat o no cae ningún Hag, se ponen los tefilín por primera vez. ¿Sí? Hay un error hoy en día de pensar que la tefilá de los jueves a la mañana se le llama tefilín. No es así. La tefilá de jueves a la mañana se le llama como cualquier tefilá de la mañana, que se llama shaharit. ¿Sí? Como los chicos que hacen bar mitzvah jueves y 2 tefilot de Shabbat, se ponen los tefilín cuando no es Shabbat, a la tefilá de los jueves se la terminó llamando tefilín, pero esta es erróneo. Como tercer aspecto, esto es bien importante, una costumbre que sale de un midrash, pero que adquirió estatus halágico, es la brajá de Baruch Shepetarani. ¿Sí? Baruch Shepetarani Meonshah Shel Ze o Baruch Shepetarani Meonshah Shel Zo. ¿Sí? Para hombre o para mujer, hoy en día también se dice para las niñas. ¿Por qué? Algo que cambiaba del estatus del chico
es que los padres, hasta ese momento, eran los responsables legales de los chicos. Para bien o para mal. En el sentido de que si hay que castigar a alguien, no se castiga al chico, se castiga al padre. ¿Sí? Por eso también, en las fuentes rabínicas un poco más antiguas, encontramos, en vez de la palabra bar mitzvah, que como vimos no aparece, encontramos muchas veces la expresión Benei Onashim, ¿sí? Los hijos del castigo, o de los castigos, ¿sí? Porque lo que le corresponde, además de un montón de derechos, obligaciones, ¿sí? Cosas que ya no podés delegar en tus papás, que ya no hacen tus papás por vos, ya las tenés que hacer vos porque sos vos, ¿sí? Entonces, para marcar la diferencia entre ese estatus, para marcar una ritualización, se armó una brajá determinada. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Yo dije, la brajá era Baruch Shepetarani Meonyo Shel Ze, ¿sí? Fíjense que es una brajá que no tiene Shem y no tiene Malhut, ¿sí? Para los que estudiaron conmigo alguna vez la estructura de las brajot, no dice Baruch Atah Shem Elokei Numelech Haolam. Dice Baruch y va directo con la Hatimá, va directo con la firma. Esto sucede porque no es una brajá que tenga su sustento en el Talmud o que tenga su sustento en la Torá. Es una brajá posterior que se armó y que algunos fueron dudando sobre su peso propio, ¿sí? Hasta que, bueno, hoy en día ya se suele hacer, ¿sí? En Gesán es gracioso porque yo lo recibí de, como dice el Pirkei Avot, Kiblumen, recibieron de ellos. Bueno, yo recibí la costumbre de mis antecesores. En Gesán suelen decirlo los padres por los chicos, pero la traducción al castellano suele ser algo totalmente distinto para que sea un poquito más suave. ¿Por qué? En la brajá, ¿sí? Baruch Shepetarani, bendito el que me exonera, vamos a decir, el que me hace patur, el que me hace exento, Meonyo Shel Ze, ¿sí? Del castigo a él. Como es un poco duro, en Gesán se suele decir bendito aquel que me libera de la responsabilidad, algo así era. Sí, me parece es más suave incluso todavía. Me parece es un poco más suave. Lo voy a buscar, pero la realidad es que tiene que ver con el castigo. El castigo ahora le corresponde al chico, no al padre. ¿Sí? Padre se lavan las manos. ¿Golde? No quiere decir que no se nombra el nombre de Dios, estás diciendo Baruch Hashem, ¿no? No aparece ni la estructura de Shem ni la estructura de Malhut. Como las brajot que solemos usar, que suelen tener Shem y Malhut, Atah, Shem, Elokeinu, Melech Haolam, eso no aparece. Cuando pasan ese tipo de cosas suele ser una brajá un poco más extraña de las que conocemos. Por ejemplo, la brajá Baruch Dayana Emet, cuando escuchamos una mala noticia. Por ejemplo, bueno, ahora no me va a salir, pero tiene que ver con brajot que son bastante especiales, ¿sí? Cualquier tipo de brajá que sea para el cumplimiento de una mitzvah o para el cumplimiento de algún minag más fuerte, va a tener toda la estructura completa. Ya me acordé, dice, bendito aquel que me permite liberar el potencial de mi hijo, ¿sí? Nada que ver, pero bueno, se usó un texto un poco más suave para no hablar del tema del castigo en un día de celebración. A ver, ok. En el caso de las mujeres, hoy en día también se suele hacer Baruch Shepetarani, y algo que se discutió en responsas rabínicas un poco más recientes es si las madres también tenían que decir Baruch Shepetarani, ¿sí? Obviamente, en el mundo conservador, tanto las madres como los padres dicen Baruch Shepetarani, y se dice tanto para los niños como para las niñas, ¿sí? En el mundo ortodoxo no, porque se entiende que entienden esto. En las responsas lo trabajan tanto el rabino Moshe Feinstein como Obaya y Yosef. En el mundo ashkenazí, en el mundo sefardí, dicen que como a las mujeres no se les enseña, no hay ninguna razón para nombrarlo en un caso o en otro. En el mundo conservador, Masortí, por supuesto que sí. Y lo cuarto es la Seudat Mitzvah, ¿sí? La posibilidad de hacer una comida para celebrar el pasaje.
Cuando hoy hablamos de la fiesta, cuando decimos la fiesta no es lo importante del Bar Mitzvah, bueno, esto es una larga tradición, el hecho de hacer una comida especial para el cumplimiento. Pero la comida en los últimos siglos iba acompañado de una derashá especial que daba el chico, digo, no era juntarnos a revolear. Hace un rato estaba buscando imágenes para poner ahora en la presentación del bar o bat mitzvah, y cuando uno pone bar o bat mitzvah en Google y pone imágenes, aparecen más imágenes, sobre todo cuando pone bat mitzvah, más imágenes de fiestas que de tefilot, ¿sí? Hay algo ahí un poco extraño, ¿ok? ¿Golde? Sí, te quería preguntar, si el chico no tiene papá, ¿quién cumple el rol ese? ¿De liberarlo? No, ninguno, Mira, porque en realidad... de No, no, todo porque lo que se refiere al bar mitzvah. no hace falta en realidad, ¿sí? Porque cuando uno hace Baruch Shepetarani, cuando uno hace la braja para exonerar, no es para exonerarlo al niño, es para exonerarme a mí. Bendito aquel que hasta acá llegué y no me hago más cargo, sería. No porque no se hace más cargo de mantenerlo, ¿sí? Sino que las mitzvot le corresponden a él. Digo, si el chico no se pone tefilín, ya deja de ser responsabilidad del padre. A priori. Bueno, por eso, al no tener papá, ¿qué pasa? Nada, nadie queda exonerado de nada porque no hay padre, nada más. Pero el chico, la braja no le cambia nada al chico. La braja que decíamos recién, le cambia al padre. Al chico no le cambia nada. O sea, si hay o no hay padre. Y una pregunta, ¿y si te hacía cargo alguien, un tío, o sea, cuando fallecen los padres, se hace cargo un otro pariente, ¿no tiene que decir la verajá? ¿No pasan Podríamos a él los pensar, deberes? sí, podríamos pensar que sí. O, por ejemplo, en el caso de una adopción que ni siquiera tenga alguna relación familiar, tranquilamente pueden decir Baruch Shepetarani en el caso del Bar Mitzvah de sus hijos adoptivos o hijas adoptivas. ¿Sí? Porque está claro que cuando alguien ocupa el rol paterno o materno, se está haciendo cargo de sus hijos. En el caso del judaísmo, esto incluye el onesh, ¿sí? El castigo. ¿Por qué castigo? ¿Por qué no el castigo? Porque estamos hablando de que si un chico hace algo mal, ¿sí? ¿Qué sé yo? Lo ve, vamos a poner un ejemplo tonto, lo ves comiendo cerdo todo el día. Más que pensar mal del chico, vas a pensar qué es lo que en la casa no le terminaron de decir. ¿Qué es lo que no le terminaron de enseñar? Por eso el onesh le corresponde a los padres. Pero a partir de que uno es bar o bat mitzvah, a partir de que uno está sujeto o sujeta a las mitzvot, el padre ya queda exento de eso. Cumplir las mitzvot ya depende de uno, ¿sí? Por más de que hasta los 20 y tanto, 30 y tanto, 40 y tanto, yo puedo seguir viviendo en la casa de mis papás. A los 12, 13, quedé por fuera, ¿sí? ¿Qué más? ¿Norma? ¿El micrófono, Norma? Ahí. No, a ver, Norma, si puedes abrir. Ahí está. Listo. No, mi pregunta es, si el chico queda sin mamá o sin papá antes de los 13 años, lo sé porque a Isaac le sucedió que lo hizo a los 12 años. ¿Hay algún motivo hacerlo un año antes? No, hacerlo un año antes no tiene que ver con la orfandad, digamos, sino tiene que ver con algunas costumbres de algunos sectores del judaísmo. Estoy pensando qué tipo de corriente. No, porque el papá no era ortodoxo, era observante, no ortodoxo, ¿viste? Era observante. No. Y en vez, como no tenía mamá, lo hizo a los 12 años. No, pero no está relacionado una cosa con la otra, ¿sí? No. Castigo, cita se dice onesh, ¿sí? Como cuando se dice onesh mavet, ¿sí? Castigo de muerte, ¿sí?
Y cuando hablamos de premio y castigo, cuando hablamos de Sahar Beonesh. Sahar, premio o compensación, Onesh, castigo. ¿Sí? Bueno, ojo, no es como Anashim. Anashim es con Aleph, Onesh es con Ain. Ahora, y antes de ir pasando a la parte final, digo, de Bat Mitzvot tengo una sola placa, porque ahora vamos a unificar un poquito todo. En el Talmud hay una sola mención en Baba Kama, en el Tratado de Baba Kama, que se discute este estatus de la mujer, si está sujeta a las leyes civiles y penales como los hombres. Y se trabaja a partir de la idea de que esto sucede a los 12 años, como vimos en otra de las menciones talmúdicas. El Rambam es el que va a traer en Mishneh Torah, en las reglas que tienen que ver con el matrimonio, algo que se va acercando a esta idea, que es, dice, que si una niña da a luz después de los 12 años de edad, también hay que ponerse en la época, a pesar de que no haya presentado los signos de madurez, ni el inferior ni los superiores, se refiere a los vellos púbicos y a los cambios corporales, es considerada una adulta, y los hijos son considerados como signos, como parte de esos signos de madurez. ¿Sí? O sea, hay indicios en las fuentes de que el estatus de la mujer cambia a los 12, sí, porque no tenemos que olvidar que más allá del estatus o del rol que le quieran dar cualquier sector del judaísmo a las mujeres a los 12 están obligadas a las mitzvot, porque las mujeres están obligadas a ciertas mitzvot. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué mitzvot consideramos que las mujeres están obligadas? ¿Sí? Entonces, si pensamos que hay una gran cantidad de mitzvot a las cuales no están obligadas, convertirse en bat mitzvah no requiere de ningún ritual especial. Ahora bien, en el último siglo hemos visto cómo la práctica del bat mitzvah y del bar mitzvah han cambiado notablemente. ¿Sí? De hecho, podría preguntarles a algunos de ustedes y me dirán que tanto hombres como mujeres verán bastantes diferencias con respecto a lo que hacen hoy chicos y por sobre todo chicas. En el caso de los chicos, porque además se les da, y esto es una costumbre que empezó en estoy casi seguro que es en Marruecos, ¿sí? De chica después, de darle la posibilidad a chicos que tuviesen buena voz a que ocupen roles de Shlichei Tzibur. Solo los que cantasen bien, ¿sí? Para que no hacerlos quedar mal o no sufrir en el intento, ¿sí? Pero con el tiempo esta práctica se fue difundiendo, tal es así que los chicos hoy en día no pasan, en algunos lugares ortodoxos sí, lo he visto, pero hoy en día los chicos no pasan solamente a leer una aliyá y se ponen los tefilá en público y nada más. ¿Sí? Hoy en día los chicos también participan de la tefilá activamente, preparan, ¿sí? Para poder ser Shlichei Tzibur, para poder estar frente a una bimá, para poder estar frente al público y cumplir su rol como líderes de la tefilá en ese momento. También el espacio de Derashá suele estar hoy en día, en el cual los chicos suelen trabajar alguna idea de la Torá en la parashá de esa semana, aunque la tradición primera era que la Derashá sea sobre un pasaje talmúdico. ¿Sí? Una costumbre que cambió. En el caso de las mujeres, el Bat Mitzvah como lo conocemos hoy, ustedes se dan cuenta que no tiene muchos años. El primer caso que podemos rastrear, así como lo conocemos hoy, hay algunas menciones en el siglo XIX, pero hasta principios del siglo XX, en la década del 20 del siglo XX, cuando la hija de Mordejai Kaplan, ¿sí? El líder del reconstruccionismo judío, hizo su bat mitzvah, hasta ese momento no había nada. Y lo que hizo ella es bastante distinto a lo que conocemos hoy. Leyó un poco de Torah de un Humash, ¿no? De la Torah, leyó algunos Teilim, algunas cositas más, algunas tefilot, pero no mucho más que eso. Conforme fuimos llegando a la década del 40, 50 y por sobre todo la década del 60, a partir de distintas corrientes, en especial la corriente mazortí en Estados Unidos, se empezó a difundir la idea de que se puede hacer un bat mitzvah cada vez más igual a lo que se hacía con los hombres. ¿Sí? Es muy paulatino esto, y fue cambiando. De hecho, en algunos lugares todavía no cambió a la práctica de la década del 60 de la de ahora. ¿Sí? En algunos lugares sigue siendo con grupos de mujeres
que no leen Torá o no suben a ninguna aliá, lo digo un poco de vergüenza, ¿sí? Pero que hacen de tefilá, hacen minjá y abdalá de Shabbat, ¿sí? Y cantan algunos teilim y nada más, y después, bueno, toda una puesta en escena para acompañar, pero no mucho más que eso. En el mundo ortodoxo también existe la idea del bat mitzvah, porque con el paso del tiempo fue tan grande la presión que hubo sobre los grupos ortodoxos para que las mujeres también tuviesen un lugar, que se les permitió, claramente distinto a lo que estamos acostumbrados. No es en el Beit HaKnesset, ¿sí? Por lo general es en un salón o en la casa, ¿sí? Porque si no me equivoco es Obadiah Yosef, ¿sí? Un gran referente. Ahora se cumplió un aniversario de Otto Yurtzeit, gran referente del mundo sefaradí, dijo que estas cosas no se podían hacer en el templo, entonces se hace en la casa, se hace en un salón, en el cual la nena hace un Dvar Torá o cuenta un poquito. Ale estuvo presenciando uno hace unos meses, pero está claro que hay diferencias con lo que solemos hacer del mundo liberal, más que nada el mundo masortí, ¿sí? En el mundo masortí, conforme fueron pasando los años, las ceremonias se fueron equiparando al punto tal de que hoy prácticamente son iguales, salvo por la posibilidad, claro, si se hace un Dvar Torá, un Dvar Torá, está todo centrado en eso, salvo por la colocación de talit y tefilín, que sigue siendo hoy en día una de las cosas que suelen diferenciar, ¿sí? Como ya lo hemos visto en otros shiur, tiene que ver con una cuestión de que en ese tipo de mitzvot las mujeres no están obligadas y usualmente no suelen tomar la obligación para ellas en el bat mitzvah, o por ahí sí, y después perduran el tiempo. Quería traerles, ¿sí? Ya para ir llegando al final del análisis de este ritual, en el siglo XVIII, más que nada en el siglo XIX, en el movimiento reformista, y obviamente tomándolo del mundo cristiano, se tomó la costumbre de hacer lo que se llama la confirmación, ¿sí? La confirmación tiene que ver con un ritual que viene, depende del momento histórico, a reemplazar o a complementar el bar o el bat mitzvah, y se hace en los chicos cuando tienen 15, 16, 17 años, ¿sí? Tienen un estilo totalmente distinto, pero en el movimiento reformista clásico entendían que ningún chico de 13, ninguna chica de 12 podía hacerse responsable por las mitzvot, ¿sí? Yo difiero, ¿sí? Pero la práctica estaba hecha así. Con el tiempo, la reforma que al principio había quitado el bat mitzvah y puesto la confirmación, después empezaron a hacer las dos cosas juntas, ¿sí? O una cosa y después la otra, porque se dieron cuenta de que la costumbre del bar y bat mitzvah está tan difundida, es tan popular, que nadie quería quedarse sin esa celebración ritual, ¿sí? ¿Por qué difiero? Está claro que un chico de 12, o una chica de 12, un chico de 13 no pueden ser de alguna forma sujetos obligados a las mitzvot al 100%. Pero como ritual, me parece que lo que hace la función del bar o bat mitzvah hoy es abrir a esa etapa, ¿sí? Una etapa que comienza en ese momento, que los agarra en un momento muy especial de su vida, un momento para algunos que tenemos algún psicólogo acá, psicóloga, ¿no? Bueno, la psiquis de los chicos va cambiando bastante en esos años, en la preadolescencia, en la adolescencia y demás. Es un momento bastante especial para que puedan empezar a comprometerse, porque es la edad donde empiezan ellos mismos a comprometerse con ciertos ideales, ¿sí? Entonces, me parece que es una edad justa para esta ritualización. Como dice Cita, creo que llegué a leer ahí, un recurso para dar a los chicos, algo debería pasar para que después del bar o bat mitzvah no haya una meseta en la cual los chicos dejen de tener un contacto con la vida judía hasta el próximo ritual que vamos a ver la semana que viene, que es el casamiento, ¿sí? Algo debería haber en el medio como para que no sea tan grande la meseta, ¿ok? Y antes de cerrar,
Digo, porque hoy en día también está muy, muy popularizada la idea de bar mitzvah de adultos, de adultas, ¿sí? Ahí te dejo, Erika. Está claro que es algo muy valioso para uno tomar la posibilidad de ritualizar algo que uno ya posee. Porque pasa mucho más que nada en mujeres grandes, que en su momento no han hecho ritualmente el bat mitzvah, pero que legalmente son benot mitzvah, ¿sí? Porque tienen más de 12 años. Ahora, ritualizar ese espacio, esa etapa de la vida es importante porque es probable que en todo ese tiempo no hayan tenido la posibilidad de pasar nunca una herida de la Torá, o nunca les hayan dicho, podés hacer un Dvar Torá, ¿sí? Compartir unas palabras de Torá. Entonces, el bar mitzvah de adultos, más allá de ser algo simbólico, ¿sí? Norma, por ejemplo, dice los 60, mi abuela también hizo hace poquito tiempo, tiene que ver con algo, con una actitud, ¿sí? Con la actitud de decir, vamos a ritualizar algo que en su momento, arranqué a los 82. Es una puja, una subasta. ¿Quién da más? Es ritualizar algo que en un momento estuvo vedado, ¿sí? En un momento estuvo cercado, pero que hoy en día puede ser realizado, ¿sí? Erika, ahora sí. ¿Acá existe eso de la confirmación? ¿En Argentina No. se hace? No. Quedó muy en desuso porque primero, en el mundo conservador no se hacía, no estuvo difundido. Pero en la reforma quedó en desuso porque la gente quería hacer bar o bat mitzvah, no querían hacer confirmación, ¿sí? De hecho, el bat mitzvah fue tan fuerte que, como dije, se lo terminó apropiando también la ortodoxia, ¿sí? Debe ser de las pocas cosas que han surgido del mundo conservador y que la ortodoxia lo ha tomado resignificado, ¿sí? ¿Algo más por ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? ¿Norma? ¿Desde qué hora? ¿Ahora? Espera que no te escuchamos, Norma, tenés el micrófono silenciado. Bueno. Si a la mujer no se la prepara para el ayuno, te lo iba a preguntar antes y te fuiste, si no. Sí, en la fuente dice que se preparan los dos, ¿sí? De hecho, y los menciona distintos. Eso es importante porque, si bien nadie puede decir hoy en día que la mujer no está obligada a las mitzvot, es un sinsentido, el tema está después en ver a qué mitzvot la mujer está obligada. Nadie puede decir que la mujer no está obligada al ayuno, ¿sí? Porque eso es muy sencillo, es una normativa prohibitiva y la mujer está obligada a todas las prohibiciones, como los hombres. Así que eso es fácil. El tema es cómo hacer para que en un bat mitzvah podamos decir que una mujer puede usar talit tanto como un hombre, ¿sí? Que de hecho lo puede, ¿sí? Lo hemos visto alguna vez, otro día lo podemos discutir más en profundidad, ¿sí? ¿Qué más? Por ahí. ¿Alguno que quiera contar sobre su bar mitzvah, su bat mitzvah? ¿Sí? Sin decir cuántos años pasaron, no hace falta deschavarse. A ver. Yo lo hice a los 12 años en el Bolson. Fue un bat mitzvah colectivo. Ajá. En la primaria lo hice. Bueno, Me acuerdo como si fuera hoy. Sí. ¿Y qué cosas sabe? ¿Qué Tengo 62. elementos rituales? ¿Qué cosas rituales No, hicieron? me acuerdo que mis padres me regalaron una mezuzá. No. Era la escuela Bolson y me acuerdo del acto, pero me acuerdo el momento en sí mismo. Nada más. Ok. Y ¿Cita? Perdón, Raquel. A ver, Cita. No, yo de mi sobrina, que era en el Herzl, era muy parecido. Lo hacían en ese momento en el Gil de Paso, que no era Mazortí aún. Y lo que hacían era un domingo a la mañana, y era lo que me acuerdo perfecto, aparte de canciones alusivas, con el coro que estaba Oscar Fleischer, con las chicas, era los principios de fe de Maimónides. Sí.
Eso era. Y Sí, todas sí. las nenas vestidas por Ada, que era la modista de moda y que les hacía todas las ropas iguales. Sí, no, he llegado a ver cosas parecidas cuando era más chico. Rachel, perdón, te cortamos antes de tiempo. No, me acuerdo cuando mi hermano Entrecorta. ¿dónde se hacía la fiesta? Los espero a todos en el templo. Y recién después invitó a todo el mundo a almorzar. Y todo el mundo fue al templo de paso al bar mitzvah de mi hermano. Pero lo importante era el bar mitzvah, no era la comida. Claro. Bueno. Fíjense lo fuerte que es esta práctica, ¿sí? Que incluso, dije la ortodoxia, el laicismo también la ha tomado, ¿sí? Hoy en día, acá en Capital, Tzavta. en Tzavta, en La Plata, es en institución en Max Nordó, también se hace un bar mitzvah laico, que no voy a opinar de eso porque yo tengo un amor a la Torah que no me permite opinar imparcialmente. Pero lo digo como un caso extraño, donde se ha difundido tanto para tantos costados, ¿sí? Que realmente es para ponerle atención. Mitzvot laicas. Cita, Es de loco. no me provoque. Cita, no me provoque. No seas así. Bueno, ¿algo más por acá? ¿Norma? No, te quiero contar que todavía siento la emoción cuando mi hija Isaac me pusieron el talit como jupá y leí la Torá, que fue el momento más hermoso que pasé, además del estudio y todo. Nuestra tarea justamente es la de permitir que todos los chicos y todas las chicas puedan llevar a cabo este tipo de rituales, porque además tienen una impronta muy fuerte en todo lo que viene después. ¿Sí? Que eso al final es lo principal, que después haya una vida de mitzvot a partir de la experiencia previa. ¿Sí? Agustín, ¿Termina? mis 3 hijos hicieron en el Gezán su bar y bar mitzvah. Los varones lo hacían individualmente, las nenas lo hacían en forma colectiva. Claro. Y también te quería contar que en ACOAG, en el Club Náutico ACOAG, se hacen bar mitzvah, bat y bar mitzvah laicos, digamos. Bueno, en Maccabi también. Quiero aclarar, ¿sí? No tengo nada contra el mundo laico, ¿sí? He visto en algunos de estos lugares como sacan una Torá de abajo del cajón, lo ponen arriba de la mesa, no es el amor que yo quiero desparramar en el mundo con respecto a la Torá. Y también, más allá de que yo abogo por el respeto mutuo entre cualquier forma de judaísmo, eso no significa que yo vea que cualquier cosa esté bien, ¿sí? Para mí las mitzvot son las mitzvot. Para mí no hay una forma de interpretar el Brit Milá que permita hacerlo con un arito en la oreja en vez de cortando el orlá como estuvimos la semana pasada, ¿sí? Solo quiero aclarar esto para que no se vea como algo... A mí no me emocionó para nada cuando me invitaron a un bat mitzvah en ACOA. Cero emoción, no me produjo nada, la verdad, me pareció, no sé, no me gustó. Le faltaba Yiddishkeit, alma. se llama lo que se llama. Eso. Yiddishkeit. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿sí? Así después tienen un ratito para descansar y comenzar a estudiar con Benja. Semana que viene vamos con algo especial. Capaz vamos a elegir a alguno para que nos cuente su experiencia en la Jupá. Vamos a estudiar sobre Jupá y Kiddushin y vamos a ver cómo nos vamos superando en estos rituales que nos va poniendo la vida judía. Que tengan linda semana todos. Cualquier cosita, saben que esto queda grabado y la presentación de hoy la pueden ver. Nos vemos la semana que viene. Shavuot Tov.